El segundo tema que me invitaron a compartir con ustedes es ¿cuál es el rol de la iglesia local en las misiones? Y de alguna manera, si ustedes lo ven, vamos a poder encontrar, de alguna manera responder una pregunta importante. La pregunta en la primera parte de esto es ¿qué es lo que la iglesia debe hacer? ¿En qué manera nosotros debemos de responder a esto? Y yo creo que esta segunda parte nos ayuda a nosotros a pensar en el cómo. ¿Qué es lo que la iglesia debe de hacer? ¿Qué es lo que la iglesia necesita hacer para ser efectiva en este proceso de dar esperanza, de llevar la esperanza y salvación a estos pueblos que están en tal oscuridad, que están persiguiendo estos sueños inalcanzables y sobre todo que están muriendo por una causa que no vale la pena? Cuando nosotros lo vemos, debemos de reconocer un aspecto muy importante, que el mundo se ha vuelto de cabeza. De alguna manera, en este momento nosotros vemos cómo el Señor está dando la oportunidad a la iglesia, particularmente en América Latina, junto con la iglesia en África y en Asia, de poder tener una relevancia significativa. Como ustedes ven este mapa, no es que haya puesto el mapa al revés, es que el que hizo este mapa hizo la pregunta, respondió de esta manera a la pregunta: ¿quién dijo que el norte quedaba en la parte de arriba de un mapa? Así que decidió poner el sur. Y eso realmente ilustra lo que está sucediendo con la iglesia en este momento. En un periodo aproximadamente de 60 años, la iglesia se tornó de cabeza. Para el año 1960 aproximadamente, el 80% de los cristianos estaban en Europa y en Estados Unidos, y solamente un 20% de ellos estaban en la suma de América Latina, África y Asia. Pero en un periodo de 60 años, este porcentaje cambió completamente al revés. Así que ahora nosotros estamos viendo un crecimiento significativo de los cristianos en estas áreas de América Latina, Asia y África. Ahí es donde están las concentraciones más altas de cristianos. El segundo elemento que nosotros vemos en esto es también que la iglesia que vivió la época de oro de las misiones es ahora una minoría. Y Dios ha levantado una nueva iglesia para un nuevo tiempo. Algo que nosotros nunca nos imaginamos es que aquellas naciones de donde en medio de una pasión, de un crecimiento cristiano dentro de sus naciones y una pasión verdaderamente evangelizadora, misionera y misional, enviaron los misioneros que trajeron el evangelio a nuestras naciones. Ahora están en necesidad de que nosotros enviemos misioneros. Para poner un ejemplo que conecta estos dos elementos, y esta gráfica lo que ilustra es que después de 1000 años, como ven aquí, este es el hemisferio norte, la iglesia comenzó en el hemisferio sur, pero a partir del año 923 comenzó a ser una iglesia mayoritariamente en el norte, y aquí vemos nosotros aproximadamente el tiempo que les mencionaba, cuando el 80% era en el norte y el 20% en el sur. Pero aquí comienza un crecimiento impresionante, y para el año 1981 de nuevo el mismo número de cristianos en el norte y en el sur, y ahora solamente un 20%. Para ilustrar esta verdad, podría decir que, por ejemplo, para el año 1910 en Europa el 35% de los europeos se profesaban cristianos evangélicos practicantes, reformados o como quisiéramos llamarles. Pero para ese tiempo era tal su pasión misionera que ellos organizan un congreso en Edimburgo para tratar de responder a la pregunta: ¿cómo evangelizar el mundo en esta generación? Año 1910. 100 años después, Europa tiene menos de un 2% de cristianos. Y no solamente el cristianismo, sino la visión misionera ha desaparecido casi completamente de todas las naciones de Europa. Cuando nosotros vemos para ese momento, para el año 1910, Europa se describía como una nación, como una continente cristiano. Para este momento, 100 años después, Europa es un continente post-cristiano. Y post-cristiano significa que ellos ya se olvidaron de que se olvidaron de Dios. Ni siquiera recuerdan el momento en que eso sucedió. Así que nosotros vemos que de alguna manera las condiciones y la situación del mundo han cambiado radicalmente, como lo estoy tratando de ilustrar.
Otro de los elementos que nosotros vemos aquí en esto es que también cuando vemos en términos generales diríamos, es que para el año 2025 África y Latinoamérica estaremos compitiendo por el continente más evangelizado. Aquí ven ustedes este desarrollo. Aquí está 1910, la época en la que yo les menciono. Esta parte celeste es la cantidad de cristianos de la cristiandad global que aportaban los europeos. Esta es la cantidad que están aportando en este momento. Pues ustedes ven el crecimiento tan significativo de América Latina en términos del cristianismo. Yo compartía con la familia con quienes estoy ahora, con Mabel y con Justo, y les compartía que cuando yo nací gracias al Señor en una familia cristiana, pero el cristianismo en Guatemala era solamente menos de un 2%. Y éramos una minoría incómoda, podríamos decir, y oprimida. Cuando yo salí a la universidad, había subido a un 5% en el año 1976. Durante el tiempo en que yo estuve en la universidad, el porcentaje de cristianos en Guatemala subió del 5% al 12% solamente en ese periodo de años. Y en los siguientes 10 años llegó a ser un 20% de la población. Esa es una ilustración real del crecimiento explosivo que ha habido en Latinoamérica. Estoy seguro que aquí en Lima las cifras son muy parecidas, y también el Señor ha dado a Perú un crecimiento, particularmente a partir del movimiento de Lima, el encuentro con Dios, y todo este movimiento evangelizador que ha puesto la iglesia casi en cada rincón. Así que nosotros estamos en este momento, podríamos decir, en una posición estratégica. Y creo que respondiendo a la pregunta que nos planteó la primera conferencia, es que nosotros estamos en una posición clave para dar esperanza a los pueblos musulmanes, para llevar luz a estas regiones donde hay tanta oscuridad. Y nosotros como latinoamericanos, como iglesia latinoamericana, tenemos un alto porcentaje de la responsabilidad de responder cómo nosotros vamos a hacer llegar la esperanza y la salvación a estos pueblos musulmanes, y particularmente tanto a los que están radicalizados como los que mencionaba en la primera conferencia, como al resto de los musulmanes, que todos están en una oscuridad y enceguecidos por la obra del enemigo. Cuando vemos estos elementos, entonces nosotros nos damos cuenta que hay algo que no cuadra, podríamos decir. El Señor está permitiendo que la iglesia crezca en América Latina. La iglesia se ha multiplicado de una manera significativa. En este momento el término cristiano, que engloba todas aquellas religiones podríamos decir que se llaman a sí mismas cristianas, si utilizamos esa definición que no distingue entre evangélicos, católicos, incluso mormones, testigos de Jehová, si ponemos a todos ellos en esta bolsa, diríamos que América Latina tiene un 90% de cristianos. De este 90% de cristianos, aproximadamente un 17% son cristianos evangélicos nacidos de nuevo. Es un alto porcentaje para la transformación de una sociedad. En la mayoría de los países el crecimiento ha sido explosivo, no ha sido un proceso de desarrollo, con excepción de algunas naciones en Sudamérica, pero entre los países andinos el crecimiento ha sido más bien un crecimiento explosivo. Pero en lugar de que nosotros reflexionemos acerca de lo que esto significa, creo que de alguna manera estamos sufriendo algunos cambios dentro del concepto de la iglesia local que nos deben de hacer pensar y repensar. El primero de ellos es el uso masivo el uso de los medios masivos. Fue una estrategia que nosotros utilizamos para poner el evangelio, para darle visibilidad al evangelio y para poder alcanzar las mayorías. El otro elemento es un hiperdesarrollo de la adoración y de los adoradores cristianos. De alguna manera, en algunas áreas y en algunos países de Latinoamérica, vemos que todo el concepto de iglesia se mueve alrededor de los ministros de adoración, podríamos decir, que del concepto de una presentación, la aplicación de principios de mercadeo para promover y colocar la iglesia en la mente de las personas,
para que piensen en nuestra iglesia en lugar de pensar en otras iglesias, para poder mantener nuestro programa en el horario prime de la televisión. Todos este uso masivo de alguna manera están afectando la realidad y la capacidad de la iglesia local para hacer lo que debe de hacer en cuanto a la evangelización. El desarrollo de estamos enfrentados al desarrollo de una serie de buscadores de iglesias, de personas que van de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta y nunca la encuentran. Entonces van moviéndose de iglesia en iglesia. Recuerdo un caso que sin duda lo conoce Javier en una nación centroamericana, no fue Guatemala, pero fue muy cerca. Se hizo una estadística y al equipo de la Alianza Evangélica alguien les sugirió hacer esto un domingo y dijeron, bueno, vamos a ir a todas las iglesias y les vamos a llevar un formulario para que miren cuántas personas llegaron y que apunten ahí en el papel y vamos a sacar la estadística de cuántos evangélicos hay en esta nación. Así lo hicieron, fueron a repartir las hojas y cuando hicieron las cuentas, creo que era 2 veces y media la población del Salvador que eran evangélicos. Ay, perdón, ya dije la nación, es El Salvador. y yo dije, pero no es posible. Y entonces comenzaron a atar cabos y se dieron cuenta que los cristianos tenían una tradición. Iban a una iglesia a recibir su escuela dominical, iban a la otra iglesia porque les gustaba la predicación del pastor y terminaban en la tarde en la otra iglesia porque ahí les gustaba el estilo de alabanza. Entonces hemos desarrollado un concepto de iglesia que las personas van a buscarla y están el tiempo necesario en el que se sienten satisfechos y cuando ya no se sienten pues se mueven para otra iglesia. Como ven, esto es algo generalizado dentro de toda Latinoamérica. El otro es el enfoque en el evangelismo y la plantación de iglesias, pero quizá lo que quiero resaltar en todo esto es el descuido en el discipulado de los creyentes. El Señor me dio la oportunidad, como decía Javier, de presidir el movimiento Comibam durante más o menos 10 años en América Latina. Fue ese proceso en el que el Señor nos permitió establecer en cada una de las naciones de Latinoamérica, de Iberoamérica, como le llamamos, un movimiento misionero nacional. Podríamos decir que fue una época y quizás sigue siendo una época en la que vemos una multiplicación de personas que están dispuestas a entregar su vida para ir al campo misionero. En medio de esa época, podríamos decir en el fragor de esa época, pues veníamos a una conferencia misionera, hacíamos una invitación para que las personas hicieran un compromiso para ir a la obra misionera y pasaban en multitudes. Recuerdo una iglesia en Caracas donde literalmente la mitad de la iglesia estaba de pie al frente de la congregación. Algo impresionante. El único problema fue que cuando nos sentábamos con estas personas a conversar con ellos y a tratar y ayudarlos para saber cuál era el siguiente paso en su desarrollo en camino hacia las naciones, nos dábamos cuenta que en lugar de encaminarnos a una escuela de capacitación misionera, teníamos que pedirles que se devolvieran otra vez a la escuela dominical para aprender las bases del discipulado. La conclusión que sacamos en Comibam es que el gran problema de las misiones no eran las finanzas, no eran las dificultades del campo, no eran que las iglesias no tuvieran los recursos, no era que no tuviéramos visión misionera. El problema de las misiones en Latinoamérica, como lo establecimos, es la falta del discipulado en las iglesias. Las iglesias en América Latina no están produciendo discípulos. Y si no producen discípulos, entonces el proceso de evangelización se detiene, porque lo único que tenemos nosotros son conversos, pero no personas que están dispuestas a reproducir esas características del discipulado. Cuando vemos esto, entonces nosotros debemos de entender que estamos enfrentando una crisis de identidad. ¿Qué es lo que describe el éxito de la iglesia? Tenemos que preguntarnos nosotros, responder estas preguntas y entender que la Biblia es la que tiene las respuestas. Nosotros las buscamos en las estadísticas y recuerdo en esto de estadísticas cuando estaba visitando los diferentes países en América Latina, me reunía con un grupo de pastores y llegábamos a la conclusión al final, cuando les lanzaba la pregunta así a quemarropa, ¿cuál es una iglesia exitosa? Y las respuestas eran increíbles.
Una iglesia que tiene un templo grande, una iglesia que tiene muchas personas, o una iglesia que tiene muchos recursos, que ya pagó sus hipotecas, que tiene esto y que tiene lo otro. Y les decía, esa es una iglesia fuerte. Y los hermanos inmediatamente nos damos cuenta y dicen, no, y volvíamos a los elementos del discipulado. Pero de alguna manera está establecido en la mente el categorizar las iglesias exitosas por elementos mundanos, podríamos decir, o por conceptos humanos, en lugar de la respuesta que tiene la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del éxito de la iglesia? ¿Cómo se mide el éxito de la iglesia? Bueno, quiero invitarlos a que nosotros vayamos a un pasaje de la Escritura. Vamos a verlo rápidamente, pero hay 3 elementos que yo quisiera dejar puestos en la mente, porque creo que en las preguntas que sin duda siguen en su mente acerca del Estado Islámico, cómo nosotros podemos ver que el testimonio cristiano pueda ser efectivo dentro de estas naciones. En qué manera nosotros podemos ir y presentar un estilo de vida que confronte el estilo de vida musulmán. En qué manera nosotros podemos presentarles a ellos una opción que les arranque del corazón esa oscuridad y que puedan llegar a la luz. Bueno, esto lo encontramos nosotros en este pasaje en Mateo capítulo 16. Les invito a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 16. Y creo que este es un lugar importante. De alguna manera el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo presenta una visión, podríamos decir, o presenta el elemento de ver la iglesia desde una perspectiva diferente. Y aquí el Señor Jesucristo, después de haber ocupado los primeros 15 capítulos del Evangelio según San Mateo, en explicarles a ellos quién es Él, cuál es el propósito de su venida, aquí en el versículo 13, Él comienza, podríamos decir, una nueva temática con sus discípulos. A partir de este momento, Él comienza ya a entrar en detalle en lo que es la iglesia. Y hay 3 cosas que Él hace. Como ustedes recuerdan, la pregunta que los discípulos hacen, oprimí en el lado contrario. La pregunta que el Señor le hace a sus discípulos es: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos contestan, bueno, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros creen que alguno de los profetas, que eres Juan el Bautista. Y el Señor le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro, recuerdan, hace esta afirmación que se ha vuelto, podríamos decir, una presentación cristológica, una afirmación cristológica. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y con razón el Señor Jesucristo, después de esta afirmación, le dice, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. Porque lo que Él hace es sintetizar en esta afirmación a Jesucristo como Rey y como Mesías. Y estos 2 elementos que se toman de las manos para proveer salvación a la humanidad. A partir de ese momento, el Señor Jesucristo comienza a describir aquellos elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta para responder a esta pregunta: ¿cuál es el rol de la iglesia local en la evangelización del mundo? El primero de estos elementos que nosotros vemos es este componente en Mateo capítulo 16, donde el Señor Jesucristo describe la iglesia en primer lugar como un llamado a toda la humanidad. Así como ustedes recuerdan, cuando hablaba acerca de este Estado Islámico, ellos dicen que el Estado Islámico no reconoce fronteras, sino que llega a todos los lugares. El Señor Jesucristo lo afirma cuando hace una invitación a todos los pueblos del mundo a ser parte de su iglesia. Aquí cuando nosotros vemos, dice el Señor Jesucristo, le dice a Pedro, el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que el Señor establece en este pasaje es en primer lugar que a partir de ese momento el concepto de iglesia tiene que cambiar en la mente de los judíos. Como ustedes recuerdan, para los judíos, cuando se hablaba de eclesía, que es este término aparece en el Antiguo Testamento, cuando ellos hablaban del concepto de iglesia, de eclesía, ellos hablaban de la asamblea del pueblo de Dios. Pero para ellos el pueblo de Dios significaba todas aquellas personas que podían comprobar
que su genealogía los llevaba a una de las 12 tribus de Israel. Ese era el concepto de asamblea que ellos tenían. Lo que el Señor Jesucristo hace aquí en este pasaje es algo radical. Él les dice, a partir de este momento, la asamblea de Dios ya no está formada por personas de una sola nación. Ahora todas las personas de todas las naciones tienen una invitación para ser parte de la asamblea de Dios, si ellos declaran que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que latinoamericanos, hispanos, africanos, asiáticos, pueblos árabes, todas las naciones del mundo tienen una invitación abierta de parte del Señor. La iglesia está formada por todas las personas de todas las naciones que confiesan que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es el primer elemento significativo. Cuando nosotros nos damos cuenta del concepto universal de la iglesia. No hay una iglesia local, no es la iglesia de Lima, no es ni siquiera la iglesia de Perú. Es la iglesia de Jesucristo que abarca todas las naciones y que tiene que alcanzar a todas las naciones. ¿Cuál es la puerta de entrada? La puerta de entrada es la declaración gloriosa. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero el Señor le dice dos cosas más. La primera le dice, yo edificaré mi iglesia. Y lo que Él hace es asegurar que la iglesia a partir de este momento va a ser construida por el Señor, y Él se va a asegurar que la iglesia tenga todo lo que la iglesia necesita. Así que la iglesia solamente tiene que caminar en dirección a las naciones, y el Señor promete que va a proveer todo lo que la iglesia necesita para poder establecerse en todas las naciones. La iglesia es una empresa poderosa, es un emprendimiento poderoso, para decirlo más claramente. Pero la segunda cosa que el Señor Jesucristo dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y cuando nosotros escuchamos esto del Estado Islámico, decimos, bueno, todo esto esto solo se explica por la obra del enemigo. ¿Qué vamos a hacer nosotros los cristianos? Y si ellos vienen aquí y si comienzan a invadir y si comienzan a enviar. Y nosotros tenemos que volver a este versículo. Y las puertas del Hades, ¿qué? No prevalecerán contra ella. Lo que quiere decir es, las puertas del infierno no van a resistir el impulso de la iglesia. Entonces nosotros, en lugar de estar huyendo de los lugares donde vemos la oscuridad, en lugar de estar huyendo de la acción del enemigo, lo que la palabra nos llama es que la iglesia debe caminar en dirección a las puertas del infierno y golpearlas fuertemente, con la certeza de que estas puertas van a caer, y que en todos estos lugares podemos invitar a las personas para que salgan de estar cautivos del pecado, de la muerte y del infierno, y poder estar listos para abrazar la salvación de Jesucristo. Amén. Eso es poderoso, hermanos. Lo que está diciendo es que no se va a resistir el Islam, no se va a resistir el budismo, no se va a resistir ninguna de las propuestas, tanto religiosas como sociales del mundo. La iglesia de Jesucristo prevalecerá, y al final tendrá la victoria, porque el Señor la ha establecido, porque es la iglesia del Señor, y porque Él mismo ha garantizado su victoria. Entonces esa es parte del cómo y de la respuesta que nosotros tenemos que tener en el corazón. La iglesia fue establecida para eso. El segundo elemento que vemos en este pasaje es cuando nosotros entendemos este llamado universal de la iglesia. Y en el versículo 19 el Señor le dice al apóstol: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Lo que el Señor le dice al apóstol Pedro aquí, luego se lo dice a todos los discípulos, y luego por extensión a cada uno de nosotros. Así que si el primer versículo que vimos es un llamado a todas las naciones para ser parte de la iglesia, cuando confiesan que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, este llamado se reduce un poco más. Y es un llamado a todos los miembros de la iglesia a ser parte de la iglesia de Jesucristo, a ser parte de esta tarea de abrir las puertas de todas las naciones para la iglesia de Jesucristo. De alguna manera podríamos decir que el Señor le dio a Pedro un llavero con 4 llaves. En una decía Jerusalén, en otra decía Judea, en otra decía Samaria, y en la otra decía hasta lo último de la tierra.
Y si seguimos nosotros la trayectoria entre el capítulo 2 del libro de Hechos y el capítulo 10, nos damos cuenta cómo en el capítulo 2 el apóstol Pedro utiliza la llave llamada Jerusalén. Cuando preguntan, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y él les dice que crean en el Señor Jesucristo, que se arrepientan de sus pecados y se bauticen y recibirán el don del Espíritu Santo, y 3,000 personas entran a formar parte de la iglesia. El capítulo 8, versículos 14 al 16, lo vemos utilizar las llaves de Judea y Samaria cuando llegan y ponen las manos, y el Espíritu Santo cae dentro de aquellas personas en Samaria, particularmente que estaban rechazando, que se rechazaban tanto, y en Judea. Y luego en el capítulo 10 vemos cómo aún dentro de los gentiles, dentro de un general romano y todos sus amigos, reciben la bendición del Espíritu Santo. Y como lo daría testimonio más adelante el apóstol Pedro, el Señor no hizo distinción entre judíos y gentiles, sobre todos derramó su Espíritu Santo. Lo que debemos de recordar nosotros es que el llamado del Señor es a que todos participemos. Porque cuando pensamos en del problema de los musulmanes, comenzamos a pensar, tenemos que enviar más misioneros. Esa es parte de la respuesta, pero no es toda. La pregunta es, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que los musulmanes puedan tener un modelo y un estilo de vida alternativo que les permitan ver que sí es posible una nación global, pero solo bajo el dominio de nuestro Señor Jesucristo? Cuando nosotros vemos esto, entonces, como decía, es este llamado. En el capítulo 2 se abren las puertas de Jerusalén, en el capítulo 8 las de Judea y Samaria, y finalmente hasta lo último de la tierra en el capítulo 10. Pues este es el segundo llamado. El llamado, podríamos decir, a ser parte de los que abren las puertas de esto. El tercer llamado que nosotros encontramos es el que particularmente, y quizá el más importante. Ven, el primer llamado, miren en qué esferas vamos. El primero es el llamado universal, a todas las naciones a ser parte de la iglesia. El segundo es el llamado a ¿quiénes? A todos los cristianos para ser parte del proceso de evangelización. Pero la tercera es un llamado individual. Miren lo que dice ahí en el capítulo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y aquí este llamado es individual para cada uno de los miembros de la iglesia, para que entren en un proceso de transformación para llegar a ser discípulos. Dallas Willard escribió un libro sobre discipulado, y él dice: por una razón que no me explico, cuando las personas hablan de cristianos, no piensan en discípulos. Hemos hecho esa dicotomía. Pero en la Biblia, nosotros vemos ahí en el capítulo 11, versículo 26 de Hechos, que dice que a los cristianos a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que ser cristiano significa ser discípulo. Pero nosotros ahora lo vemos como una opción. Yo puedo ser cristiano, pero puedo no ser discípulo. Y esa es una disfunción que aquí tenemos que recuperar este concepto. Lo que dice es que es un llamado a todos los cristianos, a todos los miembros de la iglesia, a llegar a ser discípulos. Ahora, ¿qué significa que entremos nosotros por este proceso de transformación, de llegar a ser auténticos discípulos de Jesucristo? Déjenme decirles algo que realmente también enfrentamos en este proceso de poder invitar a la iglesia a recuperar el concepto del discipulado. Nos dimos cuenta que el concepto de discípulo estaba muy mal usado, porque la mayoría de las personas, cuando se habla de discípulo, piensan ¿en qué? En un curso de 12 lecciones en las que pasan y al final reciben un diploma de que ahora son discípulos. ¿Es eso ser discípulo? Bueno, a la luz de la palabra es más que eso. Esta es una herramienta para ayudarnos a darnos cuenta de lo que tenemos que hacer para ser discípulos. Pero el discipulado es un estilo de vida basado en la vida de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, de alguna manera, todas esas enseñanzas las sintetiza en 3 afirmaciones en este versículo. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Qué dicen sus Biblias? Niéguese a sí mismo. El primer elemento que nos dice de las características de lo que tenemos que hacer es que tenemos que hacer morir al yo.
Si nosotros queremos ser sus discípulos, tenemos que entrar en un proceso de transformación de nuestro carácter, para que nosotros no seamos lo que nosotros queremos ser, sino que seamos lo que el Señor quiere que seamos. Y eso está claramente establecido en la palabra. Así que la primera característica del discípulo es aquel que es lo que el Señor quiere que sea. Esto es muy importante, y si ustedes recuerdan, se olvidan de todo, quiero asegurarme que no se olviden de estas tres afirmaciones. Así que repitamos todos juntos la primera. El discípulo, todos conmigo, el discípulo es aquel que es lo que el Señor quiere que sea. Una vez más, el discípulo es aquel que es lo que el Señor quiere que sea. Tiene que ver con el carácter. Es lo que el Señor quiere que sea. No lo que Él quiere, no es lo que dicen sus valores, no lo que le hace sentir contento y satisfecho. Es lo que el Señor quiere que sea. Y eso es lo que el Señor dice. Tenemos que hacer morir al yo para que Cristo reine en nuestro corazón y nuestro carácter termine siendo lo que el Señor quiere que sea. Así que la primera, el discípulo muy bien, lo que el Señor quiere que sea. Pero la segunda transformación dice, si alguno quiere venir en pos de mí, la segunda afirmación es ¿cuál? Tome su cruz. Y yo no sé, pero muchas veces nosotros estamos cautivados, podríamos decir, en esa interpretación post-crucifixión de este concepto. Pero si ustedes recuerdan, cuando el Señor les dijo a ellos, tome su cruz cada día, ellos no tenían ni idea ni creían que el Señor Jesucristo fuera a morir en una cruz. Así que cuando el Señor se los dijo, era otra imagen que quería que ellos tuvieran en su mente. Y la imagen que el Señor quería que tuvieran en su mente es de las personas que eran condenadas a muerte en crucifixión, que eran muchas lamentablemente durante aquel tiempo en Jerusalén. Uno de los historiadores recoge que en un solo día hubieron 600 crucifixiones en Jerusalén. Así que para ellos lamentablemente era muy familiar cuando Él decía tome su cruz cada día. Ahora, ¿qué se refería a eso? Se refería a ese concepto. Cuando alguien era condenado a muerte en la cruz, hacían lo que hicieron con el Señor Jesucristo. Le daban el patíbulo, la parte de arriba de la cruz, y la tenía que cargar por toda la ciudad. Y sobre ese patíbulo iba escrita las razones por las que esta persona estaba siendo condenada a muerte. Así que Él llevaba sobre sus hombros la justificación de por qué iba a morir en la cruz. Eso es lo que el Señor quiere que ellos vean. Ellos dicen, ustedes deben de vivir de tal manera que las personas vean en sus acciones, en sus palabras y en sus pensamientos que ustedes están cargando el nombre de Cristo, que ustedes son cristianos, que ellos vean la justificación de lo que ustedes son en lo que ustedes hacen. Así que la segunda transformación es en nuestras acciones. Así que la segunda afirmación es esta: el discípulo es aquel que hace lo que el Señor quiere que haga. Repitámoslo. El discípulo es aquel que hace lo que el Señor quiere que haga, todo lo que el Señor le ordena. Entonces eso es lo que es el discípulo. Así que repitamos las dos. La primera es, el discípulo es aquel que es lo que el Señor quiere que sea. Y la segunda, el discípulo es aquel que hace lo que el Señor quiere que haga. Y la tercera de estas afirmaciones que el Señor Jesucristo da en este pequeño pero poderoso versículo es una sola palabra. Y esta palabra es ¿cuál? Sígame. Y uno no tiene que preguntar a dónde. No tiene que preguntar por cuánto tiempo. No tiene que preguntar hasta cuándo. Cuando el Señor dice sígame, la única respuesta es seguirlo. Y esto nos da la tercera respuesta. Lo que el Señor quiere es que un discípulo es aquel que está dispuesto a ir a donde el Señor lo envía. No importa si es hasta lo último de la tierra o si es hasta las últimas consecuencias en el lugar donde está, pero va a donde el Señor lo envía. Así que la tercera afirmación que vamos a aprender es esta: el discípulo es aquel que va a donde su Señor lo envía.
Repitamos todos juntos. El discípulo es aquel que va a donde su Señor lo envía. Así que repitamos las tres juntas, aquí ya para grabarlas. La primera, el discípulo es aquel que es lo que el Señor quiere que. Muy bien. El segundo, el discípulo es aquel que hace lo que el Señor quiere que haga. Muy bien. Y en tercer lugar, el discípulo es aquel que va a donde su Señor lo envía. Con esas tres características, el Señor dice, el cristiano solo tiene una alternativa: responder a estos tres distintivos. Si nosotros no podemos responder a esos tres distintivos, nuestro discipulado está en tela de juicio. Cuando nosotros logramos eso, entonces estamos listos para comenzar ese proceso de transformación. Así que lo que esto encarna son los desafíos para nosotros en ese proceso, de cómo la iglesia participa en ese proceso de poder evangelizar el mundo. El primer desafío que encontramos es que la iglesia debe ser transformada para presentar a Cristo como el único camino. ¿Por qué no me acompañan a leerlo y lo leemos todos juntos? La iglesia debe ser transformada para presentar a Cristo como el único camino que puede salvar, y debe anunciar el evangelio. Esta es su tarea primordial. Asimismo, debe presentar las serias demandas que conllevan ser un seguidor de Jesucristo de manera clara y concisa. Ese es el primer desafío para la iglesia. Nosotros no estamos para entretener a las personas. La iglesia no existe para que la gente se sienta cómoda. La iglesia existe para presentar claramente a Jesucristo como el único camino y para presentar las demandas que Jesucristo hace para aquellos que le siguen. Ese es el propósito de la iglesia. Para eso existe la iglesia. Cualquier otra cosa que la iglesia hace, podría decir que es un uso incorrecto de esta poderosa institución que el Señor ha hecho bajo la declaración gloriosa. El segundo desafío que nosotros encontramos en estos versículos, en estas tres afirmaciones, les invito a leerlo conmigo. El cumplimiento de la gran comisión es responsabilidad de toda la iglesia, no solo de un pequeño grupo o solamente de los expertos del comité de misiones o de algunos miembros comprometidos llamados misioneros. La responsabilidad de la gran comisión es responsabilidad de todos. Eso es el desafío que nos plantea este pasaje. El tercer desafío que nosotros encontramos es el siguiente. Leámoslo todos juntos. Necesitamos comprender que cuando aceptamos la invitación de Cristo para darnos salvación, también aceptamos ser fieles a las tres demandas del discipulado. Primero, cada cristiano latinoamericano en este caso necesita comprometerse ¿a qué? A negarse a sí mismo. El siguiente desafío: cada cristiano debe comprender, todos juntos, que debe vivir en obediencia a Él. No podemos obedecer a nuestros intereses personales ni a las expectativas o demandas de un pastor. La medida de nuestro discipulado está en relación directa con nuestra capacidad de obedecer la voluntad de Dios. Y finalmente, siempre en el tercer desafío, que incluye estas tres afirmaciones que repetimos, cada cristiano, todos juntos, debe estar preparado para seguir a Jesús hasta lo último de la tierra y también hasta las últimas consecuencias. Debemos estar atentos al llamado de Dios, que es ser parte de la gran comisión. Y esto es importante, ya sea en su hogar o en cualquier otro lugar, como misionero o como oficinista, como pastor o bien como zapatero. Cualquier lugar es un lugar adecuado para hacer luz y para responder al llamado del Señor y ser un siervo que hace discípulos. Estos desafíos están contenidos en esas tres afirmaciones que dijimos. Y finalmente, al final del día, todos juntos, cuando el Señor evalúe el éxito de la iglesia, Él evaluará la transformación de los asistentes
de modo que llegaron a ser verdaderos cristianos incondicionales. Él preguntará, ¿cuántos de esos discípulos están haciendo discípulos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra? Esa es la contribución de la iglesia. Si la iglesia asume estos desafíos, si en primer lugar comienza produciendo discípulos auténticos y cada uno de los discípulos entiende que él es parte de la gran comisión, que es parte de la misión de Dios de poner su nombre en todas las naciones, entonces nosotros podremos reactivar poderosamente esta institución que es la iglesia, una empresa, una institución victoriosa, liderada por el Señor Jesucristo, y es tan poderosa que ni siquiera las puertas del infierno se pueden resistir contra ella. ¿Por qué no nos ponemos de pie y terminamos con un momento de oración? Un momento en el que nosotros reflexionemos acerca de esto. Un momento en que nos preguntemos, ¿soy lo que el Señor quiere que sea? ¿Estoy haciendo lo que el Señor quiere que haga? ¿Estoy dispuesto a ir a donde el Señor me envíe, aunque sea lo último de la tierra? O hasta las últimas consecuencias. Yo les ruego que tengamos un minuto de oración personal, un momento en el que podamos responder a esa pregunta, a la pregunta de ¿soy un cristiano incondicional? ¿Soy un cristiano obediente? ¿Soy un cristiano en disponibilidad? ¿O más bien me he acomodado al estilo de vida occidental de una iglesia que no impacta y que no afecta? ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo en este momento? ¿Qué área de mi vida me está señalando? ¿El carácter? ¿Por no ser lo que el Señor quiere que sea? ¿Mi voluntad? Porque no estoy dispuesto a hacer lo que el Señor quiere que haga. ¿O mi compromiso? Porque no estoy dispuesto a ir a donde el Señor me envía. Respondamos al Señor en oración. Padre Celestial, tú estás escuchando la oración de cada uno de nosotros en este lugar. Señor, en este momento de oración no hay secretos. Nuestra vida está expuesta delante de ti. Tú conoces perfectamente lo que somos, lo que hacemos y el compromiso que tenemos. Señor, en esta noche, en el nombre de Jesucristo, te pedimos que nos ayudes a asumir este desafío. El desafío de ser auténticos discípulos de Jesucristo. El desafío de ser cristianos incondicionales. Y el desafío de tener el compromiso de ser lo que tú quieres que seamos, de hacer lo que tú quieres que hagamos y de ir a donde tú nos envías. Señor, es algo imposible de hacer en nuestras fuerzas. Somos incapaces de completar esta tarea, excepto por el hecho de que tú moras en nuestro corazón y que el Espíritu Santo es el poder que nos llevará a evangelizar, a dar testimonio de ti y a hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Padre, te pedimos en esta noche que toques el corazón de cada uno de nosotros y que salgamos de este lugar con un compromiso significativo de asumir la responsabilidad de ser parte de esta invitación, de llevar tu nombre hasta lo último de la tierra y brindar esperanza a todas estas naciones que viven en la más terrible oscuridad, porque nunca han visto cristianos vivir auténticamente en sus lugares. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y esta es la segunda tarea para esta noche. Después de que usted haya hecho la primera tarea,
responda al Señor en oración. Pídale al Señor específicamente que le muestre en los próximos días qué es aquella cosa específica que le está llamando a hacer para ser parte de la gran comisión, para ser parte de la iglesia, sea de esta o de la iglesia que usted representa, para que en su iglesia usted comience a modelar este estilo de vida que transforma no solamente nuestra vida, no solamente la vida de la iglesia, sino el mundo todo, con el mensaje poderoso del Señor Jesucristo. Muchas gracias. Pueden sentar, no sé si pueden sentarse, por favor. Gracias, Pastor David Ruiz. Esta semana vamos a tener al Pastor David con nosotros. El día mañana, miércoles y jueves va a estar en 2 grupos de amistad de matrimonios. El día viernes va a estar con los matrimonios jóvenes. El día sábado con los jóvenes de J1 en una reunión unida. Y el día domingo en ambos cultos de adoración de nuestra iglesia. Así que aprovechemos esta semana para poder realmente seguir profundizando la visión de hacer discípulos, de ser discípulos y hacer discípulos en todas las naciones. Damos gracias a Dios por este tiempo y esperamos que el Señor nos haya dejado mucho que meditar, que pensar, que conversar entre nosotros en casa y que el Señor nos permita continuar profundizando en este precioso tema. Vamos a orar para terminar dándole gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu presencia con nosotros. Gracias, Señor, por la instrucción de tu palabra, por el desafío personal a cada uno de nosotros con que llegas a tocar nuestra vida y a traernos a reflexión y a traer cuestionamientos e interrogantes con la que tu Espíritu nos quiere que indaguemos más profundo en lo que es tu propósito, lo que es tu voluntad para la vida de cada uno de nosotros. Gracias por el precioso llamado tuyo a ser discípulos de Jesús. Ayúdanos, Padre, a continuar creciendo en este proceso de ser como Él es. Gracias, Padre, por la vida de cada persona aquí presente. Acompáñanos a casa en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Gusto en tenerle con nosotros. Un abrazo y que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Y recuerden que hay 2 tareas para casa. Bendiciones.